Hola, ¿cómo andan? Esto es Ana Maya Rosario, yo soy Alejandra y en este video tutorial vamos a aprender a hacer esta manta de apego. Es una primera parte donde vamos a aprender a hacer todos los cuadraditos y en la segunda parte aprenderemos a hacer este monito tan simpático. Así que si te interesa el proyecto, quédate que arrancamos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta manta van a ser un color 3 tonos, yo lo hice en marrones, 3 tonos de marrones diferentes, un beige, un tostado y un crudo. Vamos a necesitar también un poquito de hilo negro para poder bordar los detalles de las caritas. La aguja 3,5 es la que yo les recomiendo para que el cuadradito les quede más flojo y no les quede tan rígido. Un marcador de puntos, un cuentavueltas y tijeras. Así que sin más, empezamos. Bueno, vamos a empezar entonces por la manta. La manta la vamos a hacer con distintos grannies. Entonces vamos a aprender a hacer primero los grannies. Bien, la manta, como vimos, está compuesta por un montón de cuadraditos. En total son 16. Algunos están intervenidos, otros no. Bien, pero el cuadrado inicial se hace de la misma manera. Entonces vamos a empezar haciendo el inicial para después ver cómo lo intervenimos, si quieren intervenirlo, y le dan la carita del mono. Estos grannies están hechos con aguja 3,5 y miden 10 centímetros de lado cada uno. Estos están hechos con aguja de 3 y miden 9 centímetros cada uno. Entonces, a mí me gustó más hacerlo en 3,5 porque le da más, queda como más flojo el punto, no queda tan apretado y tan compacto. Pero bueno, eso va en gustos, así que se los dejo para que ustedes elijan. Así que yo esto los voy a hacer con 3,5. Obviamente todos tienen que estar hechos con la misma aguja. Bien, y lo que es importante es que para las que son principiantes más que nada, en cada final de lado cuenten que tengan la cantidad de puntos que haya que tener. Porque después pasa que si se olvidan hacer un punto, cuando tienen que unir y un cuadradito tiene un punto más y otro menos, queda mal, se nota enseguida. Bien, entonces siempre vayan contando cómo van con el tema de los puntos. Bien. Bueno, los grannies empiezan del centro para afuera. Vamos a ir haciendo aumentos progresivos. Y en este caso vamos a empezar con un círculo de color diferente. Yo lo hice en un beige y el resto en crudo. Bien, ustedes la elección de los colores la hacen como más les guste, como más quieran. Vamos a empezar. Esto lo vamos a hacer todo en medias varetas. Vamos a empezar con un anillo mágico. Tomamos ahí el primer punto, vamos a subir con 2 cadenas que no van a contar como punto de inicio. Bien, yo no las cuento. Hay gente que las cuenta, bueno, yo no. Entonces, eso vamos a tenerlo siempre en cuenta. Como va a estar hecho en medias varetas, vamos a tomar la lazada y vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 medias varetas. Esta sería la primera y la voy a marcar para no perderme después. Ahí tengo la primera, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo, me vengo acá y busco el primer punto que marqué y voy a cerrar con un punto deslizado. Me meto ahí y cierro con un punto deslizado y terminé mi primera vuelta. Ahora vamos a subir con 2 cadenas
que no van a contar como primer punto, y vamos a hacer un aumento en cada punto, todo en medias varetas. Entonces tomo la lazada y en ese mismo punto voy a sacar 2 medias varetas. Entonces hago la primera, la marco para no perderme y hago la segunda en el mismo punto. Ahora me voy al punto siguiente y hago 2 varetas, en el punto siguiente 2 varetas, en el punto siguiente 2 varetas, voy repitiendo, dos varetas, 2 medias varetas, perdón. Y ahí, ojo, porque este es el punto de donde ya empezamos. Entonces, contamos ahí si tenemos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tengo 12, listo, cierro. ¿En dónde voy a pinchar? En el punto que marqué, en el medio de las 2 cadenitas, y cierro con punto deslizado. Bien, ahí ya tengo la segunda vuelta. Vamos a empezar la tercera vuelta, donde vamos a hacer 2 cadenas que no cuentan como punto, y en ese mismo punto voy a hacer una media vareta. Ahí y ahí, y lo marco. En el punto que sigue voy a hacer 2 medias varetas. 1 y 2. En el punto que sigue hago 1. En el punto que sigue hago 2. En el punto que sigue hago 1. Y así por toda la vuelta, teniendo que tener en total 18 medias varetas. Lo estoy haciendo completo para aquellas que están empezando y que por ahí, si no lo filmo todo, se me pierden un poquito. Como son grannies, a lo mejor no todos saben cómo se hacen, entonces por eso quiero hacerlo en el paso a paso. Si te está gustando el video, suscríbete y déjame tu me gusta, que me ayuda un montón mientras tejemos, y ahí freno, porque acá quiero contar si ya tengo 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que marqué. Ahí voy a entrar por atrás, perdón, así, porque si no se nota. Entramos así y cerramos con punto deslizado. Bien, vamos a subir otra vez con 2 cadenitas. Voy a hacer en ese primer punto una media vareta, la voy a marcar, y ahora voy a hacer otra media vareta sola en el punto que sigue, y en el próximo un aumento. Entonces hago 2 medias varetas, un aumento por toda la vuelta. Ahí tenía una, acá hago 2 y ahí va el aumento.
puntos y ahora el aumento. 2 medias varetas, un aumento por toda la vuelta. Uno, dos, un aumento, me está quedando menos, uno, dos y el aumento, uno, dos y el aumento. Y acá cuento y debo tener 24 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Una vez que tengo los 24 puntos, cierro con un punto deslizado. Tiro de mi hebra y corto. Porque acá voy a hacer el cambio de color. Bien, entonces cuento, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24. Bueno, una vez que cortamos la hebra, vamos a enhebrarla en una aguja y lo que vamos a hacer es, la última hebra sale de ahí, nos vamos a saltar un punto, vamos al punto de al lado, entramos por abajo de las dos cadenas, pasamos la aguja, tiramos un poquito, no mucho, y vamos a volver a introducirnos en el punto de donde salió esta hebra. Bien, que sería acá. Ahí, ven que sale de ahí la hebra, me vengo por adelante y salgo por atrás. Entonces ahí es el cierre invisible y logramos formar la cadenita para que no se note ningún comienzo ni ningún final. Y después sí, perdemos por atrás nos vamos metiendo por acá atrás del circulito. Si quieren hacen un nudito como para asegurarlo y seguimos perdiendo para cortar la hebra. Bien, cortamos y listo, y ya nos queda el círculo con el que vamos a seguir trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color. Yo me voy a un color más clarito, un crudo, y vamos a trabajar en esta vuelta pero por las hebras traseras del círculo. Bien, para que el círculo nos quede con este borde de relieve sobre el que después vamos a trabajar en la carita del mono, y así sea que no lo vayamos a intervenir, bueno, le da como un relieve que queda lindo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar hebra, hacemos una pequeña cadenita para fijar, y vamos a empezar en cualquier punto del círculo, es indistinto, solo por la hebra trasera. Bien, elijan la que ustedes quieran, tomando hebra trasera del punto, y lo que vamos a hacer son 4 cadenas,
1, 2, 3, 4. En el mismo punto vamos a hacer 2 medias varetas. Hago una y hago 2. Bien. Ahora vamos a hacer medias varetas en los puntos que siguen, siempre por hebra trasera. Me meto y hago una vareta, una media vareta, perdón. 1, 2, y acá tomé mal el punto, perdón, se me enganchó el hilo y lo tomé mal. Ahí va. 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces tenemos las dos que están las dos medias varetas que están en el mismo punto, y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el próximo punto vamos a hacer la otra esquina. Este es el primer lado y este es el primer ángulo, sería. En el punto siguiente vamos a hacer 2 medias varetas juntas, 2 cadenas al aire, 2 medias varetas juntas en el mismo punto. Hacemos la primera, hacemos la segunda. Bien, ya formamos la otra esquinita. Vamos a hacer otra vez acá 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer la otra esquinita. En hebra trasera y en el mismo punto vamos a hacer 2 medias varetas, 2 cadenas, 2 medias varetas. Vamos a seguir haciendo el próximo lado de nuestro granny con 5 medias varetas. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, cuento por las dudas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, sigo. Acá vamos a hacer el otro ángulo. 2 medias varetas, 2 cadenas al aire, 2 medias varetas. Vamos a hacer 5 medias varetas otra vez. 1, 2, 3, 4, y 5. Y acá cuando terminamos nos queda como este último puntito, que lo que vamos a hacer, como acá empezamos con las 4 cadenas, las dos primeras van a formar nuestra primera falsa media vareta. Entonces lo que hacemos es, hacemos una vareta más acá, una media vareta, perdón, la tengo con vareta. Hacemos una media vareta más en el último punto, busco acá la segunda cadenita, me uno con punto deslizado y ahí terminé la vuelta. Bien, y nos queda así. Después esto, cuando uno lo bloquea, se aplasta, no se preocupen.
ahí terminamos la primera. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a correr al centro del huequito y en el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Bien, y ahí ya estamos listos para empezar la siguiente vuelta. Como la empezamos, de la misma manera vamos a hacer 4 cadenas, 2, 3, 4, y en este hueco vamos a hacer 2 medias varetas. Hacemos la primera, hacemos la segunda. Ahora vamos a hacer medias varetas encima de las que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a hacer 8 medias varetas. Entonces, una en cada punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces cuento. Las dos de la esquina no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, tengo las 8. Hago mi otra esquina. ¿Cómo la hago? Tomo la lazada y en el huequito me meto y hago 2 medias varetas, 2 cadenas al aire, 2 medias varetas. Bien, y ahí sigo 8 medias varetas, hago la esquina y así por todos los bordes. Cuando llego acá nos reencontramos, así les explico cómo terminar la vuelta. Acá ya llegué al final de la vuelta, tengo los 8 puntos. Nunca cuenten los 2 de la esquina, ¿eh? No se confundan con eso. Entonces acá tengo los 2 de la esquina, no, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá me voy a meter en el último punto de donde salimos. Voy a hacer una media vareta y me voy a unir en la segunda cadenita que hicimos de inicio con un punto deslizado. Bien, entonces así vuelvo a formar mi otra esquina. Bien, y se va formando el grano. Vamos a seguir. La vuelta siguiente es siempre lo mismo, ¿eh? Nos movemos al centro del ángulo con un punto deslizado y de ahí vamos a arrancar con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, 2 medias varetas, 1, 2, y en esta oportunidad vamos a hacer 11 medias varetas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, ahí lo ven, 5, tomo la lazada, paso todas juntas, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por eso yo les decía que este tutorial es para un nivel inicial y un poquito intermedio, porque yo doy por descartado que ustedes saben cómo se hace una media vareta. Bien, si fuera un curso inicial, un tutorial inicial, uno tiene que enseñar también a hacer las medias varetas. Bueno, acá ya tenemos las 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llego al huequito. Bien. Tomo la lazada y voy a hacer las 2 medias varetas al aire. Digamos acá en el huequito. 2 cadenas. Y las 2 medias varetas otra vez.
para formar el ángulo. Bien, y acá vuelvo a repetir 11 medias varetas, 2 medias varetas en el ángulo, 2 cadenas, 2 medias varetas y sigo. Vayan contando que les queden 11 medias varetas de cada lado. Acá ya llegamos a tener las 11. Entonces en el último hago lo mismo, una media vareta más. Ay, la hice muy apretada, ahí va. Y me uno con un punto deslizado en la segunda cadenita que hice para empezar la vuelta. Bien, y ahí ya tenemos la vuelta número 3. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4, que ya sería la última. Vamos a corrernos otra vez al centro del ángulo con un punto deslizado y repetimos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, 2 medias varetas, y ahora vamos a hacer acá 14 medias varetas en cada lado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, cuento estas dos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y repito lo que venimos haciendo siempre. En el huequito, 2 medias varetas, 2 cadenas, 2 medias varetas, y ahora sigo con 14 medias varetas de cada lado. Bueno, ahí ya tenemos los 14. En el último punto hacemos como siempre, una media vareta más, nos unimos a la segunda cadenita de inicio, cerramos con un punto deslizado y acá yo lo voy a terminar, digamos. Bien, este granny tiene estas 4 vueltas. Si ustedes quieren hacer grannies más grandes, porque no quieren hacer, por ejemplo, no sé, yo en esta manta hice 16. Si ustedes quieren hacerla más de 8, de lo que ustedes quieran, siguen repitiendo lo mismo y van a ir aumentando, digamos, 3 medias varetas por vuelta. Por ejemplo, nosotros hicimos 8, después hicimos 11, después hicimos 14 por vuelta. Bien, entonces repitiendo el mismo esquema, ustedes pueden seguir agrandando el granny todo lo que ustedes quieran. O si de hecho quieren hacer un solo granny enorme y poner el muñeco en el medio, también. Eso como ustedes deseen. Bien. Siempre tengan en cuenta eso y si vayan contando que les quede por lado la misma cantidad de puntos. Entonces, una vez que terminamos esto, me voy al punto del centro como si fuera a empezar otra vuelta, hago un punto deslizado y corto hebra, o puedo usarla para unir al granny de al lado. Bien, es lo que vamos a hacer ahora. Pero si ustedes están haciendo, obviamente tienen que hacer 16 granny, van a ir cortando hebra y después los van a unir. ¿Cómo vamos a unir los granny? Los granny se pueden unir así como les voy a enseñar ahora, tejiéndolo o cosiéndolo con aguja lanera. Sí, tienen que tener siempre la precaución de posicionarlos bien. Entonces,
nos vamos a posicionar aquí y aquí. Yo los voy a unir el primer punto del ángulo con el primer punto del ángulo de este otro granny. Y acá yo empiezo en el punto del medio y acá voy a buscar en el otro granny también el punto del medio. Bien, pero voy a agarrar solo la hebra trasera de este punto y lo voy a pasar así y lo voy a pasar así. Entonces ustedes pueden ir uniendo con punto bajo con punto deslizado, pero siempre tomando la hebra trasera del punto en el que se van a encontrar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el punto siguiente, paso por acá y paso por acá en la hebra trasera. Me vengo con punto deslizado y paso. Repito lo mismo. Hebra trasera. Me vengo al punto de al lado, al del otro granny digo. Hebra trasera. Paso, paso, paso. Otra vez. Hebra trasera. Hebra trasera. Paso, paso, paso. Y así vamos a ir repitiendo por todo el borde. Y lo que se va formando, sí, es como un bordecito, que acá por ahí se puede ver mejor. Queda como un relieve en la unión de los granis. ¿Bien? Bueno, entonces hacemos así hasta el final y les muestro cómo cerramos acá. Bueno, una vez que llegamos hasta el final, ven, queda con este pequeño reborde. Háganlo flojo los puntos deslizados, así no les tira, no les frunce nada, flojito. Y una vez que llegamos al final, vamos a cortar hebra. Nosotros esto lo unimos las tiras así y después vamos uniendo las de arriba. Bien, entonces primero empezamos con las laterales. Cortamos hebra, tiramos y ahora vamos a generar un punto, vamos a crear un punto, como hicimos del cierre invisible, para que no se nos complique a la hora de unir la fila de arriba. Porque si no se forma como un huequito que después a la hora de unir se nos complica. Lo que hacemos es entonces enhebramos la aguja, vamos a tomar el primer punto que nos quedó acá al ladito de donde terminamos, pasamos por abajo de las dos cadenitas, me vengo acá y busco el punto que está al lado de donde terminamos también y hacemos pasamos digamos por abajo. No, perdón, me equivoqué, porque esto hay que tomarlo por atrás. Ahora sí, vengo por acá atrás, paso por abajo de las dos cadenitas del punto que me queda al lado, ahí. Y ahora sí, me vuelvo a meter en el medio de las dos cadenitas por donde entré antes. Bien, ahí. Y salgo por el medio de las dos cadenitas que me metí antes. Entonces se forma un puntito extra, digamos, que nos va a servir después a la hora de unir. Bien, se forma como otra cadenita. Entonces ahora sí nos venimos por atrás y podemos rematar por adentro y terminamos la unión. Bueno, entonces así nos quedan unidos. Ustedes tengan en cuenta que vamos a unir. Yo esta la hice de 16 cuadraditos, 4 por fila, bien, y están intervenidas las 4 esquinas. Bien, en el centro no, porque si no quedaba muy cargado.
Pero bueno, eso va en gusto. Ustedes unen los 4 granis así, ¿ven? Como hicimos recién, y después unen las 4 tiras primero y después van a ir uniendo las tiras entre sí. Y después el borde está todo hecho en punto bajo, en un color de contraste. Se meten por cualquier parte y empiezan a hacer puntos bajos. Y en las orillas hacen 2 puntos bajos en cada orilla para darle, para que no tire, digamos, en las esquinas. Y así tienen conformada ya la estructura general de la manta. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la intervención en los que lo quieran hacer para hacer la carita de los monitos. No sé si se ve ahí, para darle un toque diferente. Pero si no, lo pueden dejar así como ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer va a ser el hocico del monito, que vamos a empezar con un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos. Esto sí se hace en punto bajo, en el mismo color del beige que hicimos el centro. 2, 3, 4, 5, 6. Volví a mis queridos puntos bajos. Estoy tan acostumbrada a hacerlo que cuando tengo que hacer otro punto parece que hasta me costará. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, donde vamos a hacer 6 aumentos. Acá sí tejemos todo en espiral. Entonces vamos a usar un marcador y vamos a hacer los 6 aumentos, por lo que nos van a quedar 12 puntos bajos. Los hago y vuelvo. Y ahora la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2, y acá vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a hacer un aumento y acá vamos a hacer los puntitos que nos quedan, que son 3 puntos más. 2, 3. Esto es para que los aumentos nos queden como en un lateral y nos den una pequeña forma un poquito más ovalada. Cerramos con punto deslizado, cortamos, hebra larga para coser, sacamos y ahora vamos a posicionarlo en el círculo así. Bien, dándole como una pequeña formita. No sé si se ve ahí. Lo vamos a posicionar así y lo vamos a coser. Bueno, bien, una vez que lo cosí, vamos a hacer el detalle de los ojitos. Con lana negra lo hago yo en este caso. Siempre hago bordo en los ojos con hilo de bordar, pero acá para que se vean un poquito más, como no llevan ojos de seguridad, lo hago con lana negra. Entonces, a donde a ustedes más les guste, lo que vamos a hacer, van a hacer dos o tres pasaditas. Estos ojitos son muy simples. ¿Ven? Así. Y ahí. Las veces que quieran en realidad, como para que queden bien delimitados, bien marcaditos. Después le vamos a hacer una lucecita blanca con una pasadita de hilo blanco. Ahí. Y nos venimos del otro lado y hacemos exactamente lo mismo. La distancia a la que a ustedes más les guste. Acá no es como con los ojitos de seguridad. Acá ustedes bordan
como más les guste la distancia. Bien, 2 o 3 pasaditas ahí. Bueno, cuando ya lo tenemos así, con hilo blanco si quieren, le pueden hacer al lado, bien pegadito al ojo, una lucecita. Y si no, lo dejan así. Eso es como a ustedes más les guste. Ahí, no sé si se ve. De un lado, del otro. Una pasadita nomás. Y ahí les queda la carita. Y ahora vamos a hacer lo que es, digamos, la estructura de la melenita y de las orejas más que la melena. Sería el marco de la cara. Lo que vamos a hacer es, inicialmente, porque las orejas van a estar a la altura de los ojos, entonces marco los puntos que están a la altura de los ojos para no perderme cuando vengo tejiendo. Y vamos a empezar de esta oreja, digamos, 4 puntos para abajo. Entonces, con un color tostado, que es el color de contraste que usé yo, tomo el punto, o sea, hago una cadenita para fijar y me vengo 1, 2, 3, 4 puntos por acá abajo para empezar acá. Me meto con la aguja, tomo la cadenita de anclaje, hago un punto y ahora voy a hacer este primer punto que ahí va a contar 1, 2, voy enganchando la hebra, digamos, de atrás para perderla, 3, tomando la hebra delantera, ¿no?, que nos había quedado. Acá voy a hacer un aumento, 3 y un aumento, y acá llegué a la altura de donde tengo que hacer las orejas. ¿Cómo las vamos a hacer? Vamos a hacer 5 varetas en el mismo punto. Entonces tomo la lazada, me meto por ese punto y hago 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en el mismo punto para poder formar la primera orejita. Después voy a seguir tejiendo y voy a hacer 1, 2, 3 y un aumento, y acá vamos a hacer 1, 2, 3 y acá vamos a hacer el aumento, acá vamos a hacer otra vez 1, 2, 3. Acá no puedo hacer el aumento porque llegué a donde está mi otra marca, que había marcado anteriormente, o sea, la altura de los ojos. Acá vamos a hacer las 5 varetas, 1, 2, 3, 4, 5. Acá voy a hacer el aumento que no pude hacer antes, pero ya de puntos bajos. Y ahora sigo haciendo 3 puntos y un aumento hasta terminar. 1,
2, 3, un aumento, 1, 2, 3 y un aumento. Y ahí me uno al primer puntito y cierro con un punto deslizado para poder cortar hebra, y después la escondemos con el cierre invisible y la pasamos para atrás. ¿Ven? Y así ya les queda la carita del monito marcada. Los aumentos son para que esto no tire para adentro, ¿bien? Porque si uno no le hace aumentos, esto obviamente tiende a achicarse. Y ahí tienen terminada el mono. Ustedes pueden, después le podemos bordar los orificios de la nariz o lo pueden dejar así. Bien. Con el hilo color tostado lo vamos a hacer. Vamos a bordar entonces un agujerito de la nariz. Salimos por atrás. Hacemos así. Y del otro lado también. Ahí. Y ahí. Nos vamos por atrás. Y ahí ya tenemos hecha los agujeritos de la nariz. Y si quieren le pueden bordar una sonrisa. Y si no, no. Entramos de nuevo por acá. Y le bordamos una sonrisita a nuestro mono. Se me trabó la aguja. Ahí y ahí. Bien. Así se ve. Ahí está. Y también le podemos bordar unas cejitas para darle mayor expresividad a la cara. Ahí y ahí. Bien. Y así nos queda la carita del mono terminada. Bien, y así ya les queda entonces terminada la carita. Yo lo que hice de atrás fue tejer, digamos, un círculo igual al que tejimos para empezar, el granny, y coserlo atrás para que justamente no se vean todos los hilitos que tenemos de la armada de la cara, entonces queda mucho más prolijo. Bien, bueno, hasta acá con la manta por hoy. En el próximo video vamos a hacer la carita del mono, pero si hacíamos todo ahora iba a ser muy largo. Así que activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba la segunda parte de esta manta de apego. Déjame tu me gusta, suscríbete y nos vemos la próxima. Chau, chau.